Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir con nosotros un nuevo IAF más cerca. En esta ocasión, hoy tenemos un encuentro con el conocimiento científico sobre el COVID. Nos acompañan 3 doctores, investigadores de la Universidad de Zaragoza, de prestigio y reputación internacional, es todo un lujo. Son los doctores Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, el doctor Ignacio de Blas, profesor titular del Departamento de Patología Animal, y el doctor Antonio Güemes, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Clínico Universitario y profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Nos van a compartir en sus ponencias su experto conocimiento y su visión sobre la evolución del COVID-19, avanzar el impacto que puede tener sobre las empresas, los riesgos y efectos que cabe esperar en la población a medio plazo de este virus y también sus investigaciones acerca de los sistemas de protección respiratoria. Doctores, muchísimas gracias por participar en esta jornada. Muchas gracias también Pilar Zaragoza, vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, por hacernos esta propuesta para organizar el encuentro en el IAF, que pone de manifiesto la calidad de las investigaciones realizadas desde la Universidad de Zaragoza. Son todos ellos referentes internacionales, pero que miran también hacia las necesidades actuales de la sociedad, aportando soluciones, como estamos viendo, para vencer esta situación perentoria que es la crisis del COVID. La labor del vicerrectorado que dirige Pilar Zaragoza está situando a la Universidad de Zaragoza entre las primeras universidades españolas en transferencia de conocimientos a las empresas. Pilar, cedo la palabra para que haga la presentación de los doctores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Gracias al Instituto Aragonés de Fomento por aceptar esta propuesta de parte de la universidad. Sabéis que estamos muy motivados siempre y muy concienciados en producir todo lo que es la transferencia de conocimiento a la sociedad y en este caso en particular pues muy preocupados pues porque toda nuestra gente, todas nuestras empresas, toda nuestra población puedan estar bien informados desde estos expertos tan maravillosos que nos acabas de presentar. Yo solamente quería incidir un poco más en cada uno de estos expertos. Empezaré por el doctor Badiola. El doctor Badiola, como bien has dicho, es ya un catedrático desde hace muchísimos años, un catedrático emérito, un referente social en muchas enfermedades emergentes que han aparecido en nuestro país. De hecho, es el director de este centro de enfermedades emergentes que tenemos la fortuna de tener la sede en Aragón y en concreto en la Universidad de Zaragoza. Y quiero decir que cuando nadie hablaba de enfermedades emergentes que pasaban a humana, y os quiero recordar el tema de las vacas locas, y él ya tenía proyectos europeos, era mucho más joven que ahora y ya estaba hablando de que había que trabajar en Europa, de colaborar entre universitarios y entre distintos centros y empresas, y puso en marcha todo este sistema al cual le tenemos que reconocer. Sus líneas de investigación, en las que hoy, aun siendo emérito, sigue trabajando, le permiten estar al tanto de todas estas enfermedades emergentes. Y quiero también poner en énfasis que este centro que dirige el doctor Badiola es el único laboratorio P3 que tenemos. P3 es un sistema máximo de seguridad que tenemos en Aragón, y en este momento el doctor Badiola, pues debido a todo este currículum, que no voy a decir la cantidad de proyectos, de artículos, de libros que tiene y de premios, pues es asesor, esto es importante, por parte de las comunidades de los ayuntamientos de Madrid y de Zaragoza para el tema de la pandemia en el COVID-19. Gracias, Juan, por estar siempre dispuesto. Ya sé que estás súper liado y súper ocupado, pero muchísimas gracias. En otra escala de valor, por su juventud, vamos a decirlo así, está el doctor Nacho de Blas. Gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros. Nacho
casi catedrático, porque tiene ya todos los méritos para ser catedrático. Esta cuestión de las tasas de reposición pues le ha afectado de lleno y va un poquito más despacio a lo mejor su carrera de lo que él se merece. Es profesor titular de la universidad, pero es un gran experto en enfermedades infecciosas y en epidemiología. Es nuestro referente en la Universidad de Zaragoza en este tema. Es autor de muchos programas y siempre trabajando tanto a nivel de docencia como a nivel de investigación en cuestiones epidemiológicas y especialmente en software que tratan estos temas. Es un referente internacional en distintas epidemias, en distintos estudios epidemiológicos, y de hecho una de sus cuestiones que ahora ha tenido que parar es sus múltiples viajes a lo largo de todo el mundo, porque le llaman para formar a muchísima gente. Tiene muchos artículos, tiene muchas publicaciones y me consta que es un referente y muy querido por nuestros alumnos que estudian estas asignaturas de epidemiología, que tanto valor adquieren en carreras como veterinaria, porque los veterinarios estamos muy acostumbrados a estudiar y a trabajar estas pandemias y estas epidemias. Luego Nacho nos dirá. Tenemos también la fortuna, porque todo esto es una cuestión interdisciplinar, de contar con el doctor Antonio Güenes, que como bien ha dicho Pilar, es cirujano, es el jefe de cirugía general del Hospital Clínico Universitario, también es profesor titular de nuestra universidad en la Facultad de Medicina, es profesor de cirugía. Y aquí, en otro perfil que hemos intentado completar, pues traemos también un perfil de un grupo de investigación, de los múltiples que hay en la Universidad de Zaragoza, investigación quirúrgica, pero que es interdisciplinar, que agrupa a cirujanos, a patólogos y a ingenieros, de tal forma que en esa interdisciplinaridad y en esa orientación transversal de las cosas tiene por objeto llegar a hacer una aplicación al usuario, que es lo que aquí también nos interesa. Entonces, en este caso nos contará, pues bueno, están trabajando muy intensamente, de una forma muy acelerada, de esa forma interdisciplinar en crear dispositivos para el tratamiento de pacientes y fundamentalmente en el campo de la cirugía, que es su especialidad, incluso en la oncología. Es un tema orientado a una investigación aplicada que ha surgido del know-how que tienen todos estos especialistas y todos estos profesores e investigadores y que lo han aplicado directamente al COVID, y ahí están bueno, pues trabajando de forma acelerada, además de su labor de docente y de su labor como cirujano, de estar teniendo que hacer operaciones quirúrgicas continuamente, pues están dando esta tarea de investigación para aportar en este contexto que estamos viviendo su grano de arena tan importante. Y yo me callo, que son ellos los protagonistas, y creo que le doy la palabra al doctor Badiola. Sí, Pilar, es así, ¿no? El doctor Badiola puede empezar su ponencia. Muchas gracias, Pilar Zaragoza y Pilar Muniero, por vuestra presentación. Y por mi parte, agradecer al Instituto de Fomento el invitarnos a estar aquí, invitarme en particular en lo que a mí se refiere. Y bueno, es un placer tener la oportunidad de compartir con los asistentes que nos están viendo y escuchando, que me han dicho que son fundamentalmente del sector empresarial. Y bueno, en mi caso, como es la primera, bueno, vamos a abordar, pues voy a hacer un poco una descripción del problema, por qué estamos aquí, qué ocurre con esto, lo que la gente, hay muchas cosas que la gente se pregunta día a día, ¿no? Esto es un problema que nos ha venido de golpe, que no esperábamos, que la gente no tiene por qué saber mucho de esta cuestión, que va a afectar, que está afectando ya al sector empresarial de manera importante, porque está afectando a la economía y a todo. Fíjense ustedes las repercusiones sanitarias que ha habido hasta ahora, pero es que hay que pensar en el número de, esto hay que recordarlo, de fallecimientos, personas que desgraciadamente han fallecido, ¿no? Lo han pasado muy mal, pero también está afectando a la economía y va a afectar gravemente a la economía, y entonces eso va a tener mucha importancia para todos y especialmente para ustedes los empresarios. Permítame que para ir más rápido proyecte un documento para no enrollarme demasiado y en fin, podamos todos seguirlo de una manera más clara.
No sé si todos lo ven bien, no sé si... ¿Se ve bien? ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Se ve bien, sí. Bueno, pues sí, gracias. Bueno, esta pandemia que le han puesto este nombre tan original, que a mí no me gusta nada, porque recuerda al COVID, ¿se acuerdan de la Exposición Universal de Andalucía, de Sevilla? Recuerdan, un nombre un poco, no muy afortunado, pero en fin. Es una pandemia, es verdad, sí que lo es. Y lo que decía hace un momento, que el mundo está afrontando un problema sanitario de grandes proporciones, que muchos se preguntan cómo es posible que haya ocurrido. Bueno, los que estamos en este mundo sabíamos que esto puede ocurrir. Y de hecho han ocurrido ya pandemias anteriores. Recuerden la gripe A, que no tuvo tanto impacto, pero fue de características muy parecidas a esta que nos está afectando en este momento. Y otras anteriores, ¿no? Esto lo que está claro es que está suponiendo un desafío descomunal, ¿verdad?, para la salud pública internacional, para los sistemas sanitarios, que al final son los que tienen que acabar resolviendo los problemas de las personas que enferman y evitar fallecimientos, para la economía de todo el mundo, para el mundo laboral, para los hábitos sociales. Fíjense, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar confinados en nuestras casas durante 2 meses? Bueno, al final van a ser casi 3 meses o 3 meses y medio, ¿no? Algo absolutamente insólito. Por lo tanto, es una cuestión que ha afectado a la sociedad en su conjunto y algo también importante, y ahí ustedes tienen, todos tenemos, pero ustedes los empresarios tienen una situación especial, que es a la credibilidad de los países y a la riqueza de los países del mundo, ¿no? Porque ya nadie se ha librado. Hay 180 y tantos países, casi 200 países en los que se han registrado casos. La pregunta es, bueno, pero vamos a ver, ¿qué problema es este? Es decir, ¿por qué se ha producido esto? ¿A qué se debe esto, no? Este es un virus pequeñito, ¿no? De 50 a 200 nanómetros de diámetro. Es un virus, que es un coronavirus, si todo el mundo lo conoce como tal, esta familia Coronaviridae, y dentro de ellos es un grupo de los llamados beta coronavirus, ¿no? Es un virus parecido a otro virus responsable de una enfermedad similar que ocurrió también en China en el año 2003, pero no es el mismo virus, es diferente, es similar. Aquel era un coronavirus, el virus del SARS, pero en este es otro un poquito distinto, ¿no? Este virus, como ven en la pantalla, en la parte de abajo, tiene unas prolongaciones, por eso se llama así, coronavirus, con aspecto al final, estas prolongaciones, una parte agrandada en la periferia, que es como si fuera una maza, ¿verdad?, en la parte periférica de esas prolongaciones. Eso tiene mucha importancia para la transmisión y para el contagio. Este es un virus que, de los dos grandes grupos de virus, los que tienen ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, este es un virus ARN, tiene ácido ribonucleico. Es un ácido ribonucleico monocatenario de sentido positivo, también da unas características particulares. Y lo que es importante en esa imagen que ven ustedes arriba, donde aparece esa representación gráfica del virus, y a la derecha sobre ellos se ha hecho una sección y se ve su composición. Tiene 4 proteínas estructurales, las que ven ustedes, la S, la E, la M y la N, pero una de ellas nos importa especialmente, que es la llamada la S, porque es lo que se llama proteína Spike, que es la responsable de que el virus se una al receptor de la célula que va a infectar, y por lo tanto esa proteína es la responsable de la afinidad del virus por la célula diana, que eso ha sido la clave de esta pandemia. Y ahora a continuación voy a decir por qué. También es responsable de que la membrana, una vez que se ha unido de las células, se abra y permita pasar en forma de una vesícula el virus al interior del citoplasma celular. Y finalmente también es responsable de la liberación del mensaje genético del virus, que es el ARN, el genoma viral, al interior de la célula infectada. Esa es una parte de la cuestión. Y otro de los interlocutores es el que la célula lo permita la entrada o no, porque las células a veces no. Llega un patógeno y no le permiten penetrarla, ¿no? Aquí hay un receptor celular que tiene una proteína muy concreta, que ahora está muy estudiada y muy en boga, que es la llamada proteína ACE2, que es la que permite o no la entrada del virus. De tal manera que de una forma gráfica podemos decir que la proteína S, la que yo me estaba refiriendo, esta proteína Spike, es la proteína que sería
el equivalente a la llave de entrada a una casa, ¿no? a una puerta. Y la proteína del receptor celular, esa ACE2, sería la cerradura. Bueno, pues la clave es que este virus ha encontrado la llave perfecta para abrir esa cerradura. Y eso explica la alta capacidad de contagio y de propagación que tiene. Fíjense en esta imagen que les muestro aquí, cómo se ve perfectamente, es una imagen gráfica, ahí tienen ustedes el virus, ¿verdad? Cómo se acerca a la superficie de la célula. ¿Qué tipo de células? Son básicamente células epiteliales del aparato respiratorio, pero algunos, cuidado, también del aparato digestivo, del intestino. Y fíjense ustedes ahí cómo estas prolongaciones con esa zona agrandada se toma contacto perfecto con el receptor de la célula. Este es el ACE2 que permite la entrada. Y entonces ya el virus pasa, se forma esta vesiculita, se abre, libera el material, el ARN que es disponible, ese se va multiplicando de una manera espectacular y cuando ya hay muchos ARN formados, reconstituyen otra vez el virus que sale de la célula y vuelve a infectar a otras células vecinas. Es decir, que un solo virus que puede pasar, puede haber miles, centenares o miles de virus nuevos que se han formado y cada uno va a infectar a otra célula y así sucesivamente. Por eso es un periodo que, bueno, por eso es una enfermedad que va a ir produciendo una reacción en cadena, ¿no? Miren ustedes, si juzgáramos desde el punto de vista ético, que evidentemente no es el caso, es por qué este virus infecta, pero por qué tiene esa insistencia en infectar, porque lo necesita, porque él utiliza las células para multiplicarse, porque él mismo por sí solo no puede, y por lo tanto para garantizar su supervivencia. Quiero recordar a ustedes, lo voy a decir a continuación, que estos son virus de origen, todos ellos de origen animal, y ya las especies animales les han venido de pequeñas, por decirlo así gráficamente, y entonces están intentando abordar una nueva especie que tiene muchos millones de individuos en el mundo, que es la especie humana. Ya lo intentó con el SARS, allí en China hace 20 años, después hace 10 años lo intentó en Oriente Medio con el virus del MERS, el síndrome agudo severo de Oriente Medio, no lo lograron, y no lo lograron, fíjense ustedes, por una razón muy sencilla, porque mucha mortalidad, había mucha letalidad, y eso va en contra de la propagación siempre. Fíjense ustedes, por ejemplo, el virus gripe A no fue así, aunque era un virus, claro, el virus gripe era más conocido y demás, y no produjo la mortalidad que está produciendo al contrario, producía baja letalidad y alta capacidad de propagación, muy similar a este. Por lo tanto, la clave de esta pandemia, la clave de este virus es lo que resalto en negrita, la extraordinaria capacidad de contagiar y de propagarse. Es muchísimo mayor que sus antecesores, el SARS y el MERS, que provocaron una letalidad del 9 o 10% en el SARS y casi el 30% en el MERS. O sea, eran virus que estaban condenados a extinguirse, y así fue. Esta ha sido al contrario, se ha propagado en cuestión de 2 meses y medio, 3 meses por todo el mundo, provocando lo que se llama una pandemia, una epidemia a nivel mundial. Se está especulando cómo ha surgido este virus. No se sabe todavía bien, pero sí que se sabe que parece que fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia Hubei, en China, a finales de diciembre del 19. Ahora ya hay datos que están contradiciendo un poco esta hipótesis, porque ya parece que el virus estaría incluso antes, en noviembre o en octubre ya en China, ¿no? Pero no se había detectado como tal problema, ¿no? Se cree que el virus apareció en un mercado húmedo de esa ciudad, aunque todavía hay otra hipótesis que ustedes conocen, pensar que pudiera ser, se hubiera escapado de un laboratorio o algo peor, que hubiera sido fabricado intencionalmente. No hagan caso de esas especulaciones porque eso, desde el punto de vista científico, está descartado por completo. Es fruto de un proceso complejo de adaptación desde los murciélagos, porque ven ustedes que se parece mucho el genoma de este virus al de esos murciélagos que les pongo ahí en la pantalla, y que, bueno, pues que un proceso, como digo, complicado de infecciones y de adaptaciones, logró adaptarse a la especie humana. Falta una pieza intermedia que no se sabe todavía, se necesitaría otro animal, así como ocurrió en circunstancias anteriores, que haga de puente, de intermediario entre esos murciélagos, a los que, por cierto, no producen ninguna patología, ¿no? Pero no sabemos cuál es ese animal intermedio. Pues se habló de una serpiente, se ha hablado del pangolín ese
animal tan curioso que ven ustedes en la pantalla en la parte derecha y que allí se utiliza, es una fuente alimentaria ahí en China, aparte de que sus escamas las utilizan para la medicina tradicional. Bueno, es el candidato más probable, pero todavía no es seguro. Y últimamente hay algunos trabajos que han indicado que esto sería debido a una adaptación a través de los perros callejeros que hay por esto en China. Hay bastantes. Actualmente, ¿qué enfermedad produce? Bueno, pues es la llamada COVID-19, afecta a vías respiratorias y al pulmón. La expresión clínica tiene bastante que ver con la edad de las personas afectadas, como ya todo el mundo sabe, ¿verdad? En personas jóvenes de mediana edad suele producir síntomas leves, incluso a veces casi inaparentes. En cambio, en mayores, que viene a ser en torno al del 20% de los casos, puede provocar patologías crónicas, ¿verdad? Personas de más de 60, 65 años y, desgraciadamente, puede provocar un agravamiento de la enfermedad de tal manera que puede incluso conducirle a la muerte. La letalidad ahora está en España calculada en 8 o 9%, pero realmente cuando ya sepamos la cantidad de infectados que hay, se reducirá, porque está estimada en torno a un 1, un 2%. Como ven ustedes, aunque esto es duro traducirlo a números, ¿verdad? Porque cada muerte en fin, es una pérdida irreparable, pues la media es en torno a 1 al 2%. Los síntomas ya casi todo el mundo los conoce, yo simplemente los pongo ahí, pues se habla de que lo principal son las personas tienen fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Pero hay otros más, fíjense ustedes, ahora se da más importancia a las alteraciones del olfato y del gusto, ¿no? Que parecen signos bastante previos. El picor y dolor de garganta, la sensación duradera de cansancio, la mastenia, dolores musculares, mialgias, cefaleas, diarreas, en fin. Y ahora cada vez incluso se está hablando de nuevos síntomas que nuestros colegas médicos identifican, ¿no? Y como manifestaciones graves, pues ya cuando un individuo tiene dificultades respiratorias, muestra disnea, insuficiencia respiratoria que se agrava, puede acabar produciendo una neumonía y el futuro ya es oscuro en general, salvo que el sistema sanitario, a través de su ingreso en la unidad de cuidados intensivos, lo remedie, ¿no? Hay otros síntomas, como digo, ahora están hablando de otros síntomas, pero bueno, no es el caso de tratarlo ahora. ¿Cómo se trata? Hombre, se trata de una manera un tanto inespecífica, con aproximaciones genéricas, antipiréticos, para bajar la fiebre, analgésicos, hidratación. A las personas con síntomas leves o moderados, como ustedes saben, se les ha recomendado que se queden en su casa, que hagan aislamiento domiciliario con tratamiento, por supuesto, sintomático y sobre todo con contacto en el sistema sanitario a través de línea telefónica. ¿Para qué? Hombre, pues esto se ha hecho para evitar aglomeraciones y contagios en los centros donde deben ir solo las personas que tienen un cuadro más grave y que necesitan una atención hospitalaria, ¿no? Y, bueno, aquellos con la afección respiratoria comprometida requieren, como acabo de decir, cuidados especiales, internamiento en UCI, y ese ha sido uno de los cuellos de botella del sistema, ¿no? Que las UCIs tienen una capacidad limitada, no están adaptadas a lo que tradicionalmente, para lo que se dedican. Pero, claro, de repente ha llegado una cantidad muy grande de personas que casi prácticamente ha provocado su saturación. Y la disponibilidad de respiradores mecánicos, porque hay gente que ya no puede respirar, y si no respira, pues evidentemente todos sabemos lo que le va a pasar, ¿no? Ahí tienen ustedes un breve resumencito donde aparece desde una persona que está a la izquierda infectada, como hay un periodo de incubación de unos 3, 4, 5 días, hasta que ya aparecen los síntomas, la tos, la cefalea, la fiebre, que ya hemos comentado. Y, después ya pues vuelve a evolucionar las soluciones graves, respiratorias, neumonía, necesidad de ir a una UCI y finalmente, bueno, pues desgraciadamente algunos, como he dicho, pueden fallecer. Pero en cualquiera de estos pasos puede haber una curación, ¿eh? Puede haber individuos que prácticamente no tienen síntomas, sobre todo las personas jóvenes. Las personas que tienen síntomas leves pues, o moderados se pueden curar. Incluso cuando van al hospital, pues los médicos hacen todos los esfuerzos posibles para que se curen. E incluso en las UCIs estamos viendo personas que han salido con 100 años de la UCI, es decir, que no es ninguna novedad esto, ¿no? La pregunta es, oiga, ¿y hay tratamientos antivirales específicos para tratar esta enfermedad? Pues por el momento no existen. ¿Qué hacen los antivirales? Por ejemplo, en el caso de los virus de la gripe o, por ejemplo, la hepatitis C, fijaos del éxito que ha tenido el antiviral de la hepatitis C, que prácticamente ha curado a muchas personas que llevaban años y años tratándose, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hacen es reducir el riesgo de que la evolución de la enfermedad sea hacia la gravedad
y facilitar las curaciones, evidentemente más prematuras, más iniciales, ¿no? Se están probando mucho, sobre todo tratamientos se ha utilizado para tratar otras enfermedades, sobre todo víricas, ¿no? Y yo creo que hay una razonable expectativa de que vamos a disponer de estos antivirales en una fecha no lejana. Yo calculo que en pocos meses, probablemente dispondremos. ¿Cuáles son? Hay un proyecto que es el proyecto Solidaridad, que la última línea lo tiene patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, que está utilizando un estudio internacional de casi 50 países para probar cuáles de estos que tienen posibilidades de ser eficaces en el tratamiento de esta enfermedad. El Remdesivir, que ustedes hablaban de él, que se empleó para tratar el ébola, o el ritonavir o el lopinavir, que se empleó para tratar el VIH, ¿no? el SIDA. La hidroxicloroquina, que, en fin, fíjense, se ha utilizado para tratar la malaria, el lupus, la artritis reumatoide, porque minimiza la replicación del virus, actúa también como antiinflamatorio, reduce la liberación de citoquinas y una cúmulo de ceros inflamatorias que a veces son los que causan una neumonía de evolución muy grave, ¿no? Lo que está intentando es ver si alguno de estos de verdad, probado en miles de personas en varios países del mundo, o incluso la combinación entre ellos, incluyendo el beta-interferón también, que se ha empleado mucho para tratar enfermedades virales, funciona o no funciona, y esto dentro de poco tendremos ya resultados. Hay otros, yo no voy a insistir, simplemente se olvidó todos esos que tienen la pantalla, que también se han probado, y muchos otros más. Está tratándose a ver si alguno de los que se han hasta ahora pues es válido para tratar esta enfermedad de forma clara. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Pues por los síntomas clínicos. Nuestros colegas médicos ya tienen una experiencia y saben si esos síntomas que está él viendo son compatibles o no con la enfermedad. Algunos síntomas se pueden confundir con enfermedades conocidas, con un catarro, por ejemplo, los leves, o con una gripe, en los que ya están más evolucionados. Pero esa se hace una confirmación laboratorial, y esto ya, claro, ya es que casi lo sabe todo el mundo, pero yo no sé si todo el mundo lo tiene suficientemente claro. Lo primero, los más eficaces son aquellos que permiten detectar el virus como tal. Otros lo que detectan es anticuerpos frente al virus, u otros detectan las proteínas de la envoltura viral, que también detectan el virus de una manera un poco distinta. Muy rápidamente, porque ya no hay tiempo, decir que el primero es esa famosa prueba que todo el mundo habla de ella, la técnica PCR, ¿no? Porque sí, efectivamente, detecta el genoma viral, lo que es el ARN celular, viral, quiero decir. Y la toma de muestra, pues ya todo el mundo lo sabe, ahí en la pantalla lo tiene, tomar con un hisopo en la fosa nasal o hacer una retrofaringia. ¿Por qué? Porque es donde el virus penetra, por donde se dice la entrada, y porque además se multiplica muy activamente ahí. Esta es una técnica muy específica, y si es positiva quiere decir que el individuo tiene carga viral, tiene virus en su interior del cuerpo, ¿no? Si la muestra se ha tomado bien, claro. El periodo de incubación es válido, sobre todo al principio. Esta prueba funciona muy bien, incluso en la fase sintomática y hasta el final de la misma. Lo que pasa es que se requieren laboratorios un poco, mínimamente equipados, tampoco es tanto, ¿verdad? Pero está exagerando un poco, ¿no? Y con personal, pues, por supuesto, un grado mínimo de cualificación. Es una prueba que tarda unas 4 horas aproximadamente, ¿no? Y los otros, los llamados test rápidos, aquí el B y el C, lo que hacen es detectar el primero la respuesta inmune del organismo, que es la forma de defenderse contra el virus, ¿no? Es un test rápido que se tarda muy poquito, 15 minutos, 20 minutos, se hace sobre muestra de sangre, no por la muestra que hemos referido anteriormente, y apenas requiere laboratorios especiales, porque es un test estándar que se utiliza para otro tipo de pruebas, ¿no? Y lo que permite es identificar, como ya he dicho, anticuerpos, que es lo que nosotros llamamos en el mundo médico y veterinario la inmunoglobulina M, que es la respuesta inicial a la presencia del virus, y la que nos gusta más, que es la inmunoglobulina G, que es la respuesta inmune más duradera, que indica que una y otra que ha tenido contacto con el virus más lejano o más cercano, ¿no? En la positividad quiere decir que la persona pues, ha estado infectada en algún momento, evidentemente. Dependerá si hace 15 días o un mes o 2 meses, ¿no? Y otros que los segundos se emplean menos todavía, se han empleado poco en España, que son los test antigénicos, los que detectan las proteínas de la parte externa del virus, no del genoma, no del ARN, que estos son test rápidos también, se toma la muestra en la fosa nasal, en la región faríngea, como en la PCR, y el resultado positivo indica que hay perceptibilidad. Lo que pasa es que tiene menor sensibilidad que la PCR. La ideal por el momento es la PCR. En este esquema ven ustedes un resumen de lo que acabo de decir, el uno y otro, muestra respiratoria primera, sanguínea, otra vez respiratoria, lo que acabo de explicar. La transmisión.
La transmisión, este es un virus que todo el mundo lo sabe, se transmite por vía respiratoria. ¿Por dónde penetra el virus? Por los orificios nasales, por la boca y por los ojos. ¿Cómo? Pues con una persona infectada expulsa pequeñas gotas en cuyo interior están localizados los virus, ¿verdad? El virus en cuestión. Son, por tanto, secreciones nasales u orales. El virus se proyecta eficazmente al exterior, sobre todo cuando estornudamos, si tosemos, y también al hablar, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, al hablar, si todos se habla un poco fuerte, pues puede arrojarse esas gotitas, aunque no se vean físicamente, no las veamos con nuestros ojos. Se estima que estas gotas podrían trasladarse a una distancia entre 1 y 1,5 metros de la persona, desde la persona emisora a la receptora, ¿no? Ahí hay un problema, ahí alguno de ustedes se pregunta, ¿por qué se ha puesto 2 metros? Bueno, pues de distancia entre persona y persona. Es una cuestión meramente de seguridad, nada más, y eso también puede ser discutible, evidentemente. Esas gotas, lo malo es que algunas de ellas no quedan en el aire durante un poco de tiempo, pero después se depositan en superficies. De ahí lo que siempre se habla, que hay que lavarse las manos, los guantes, estas cosas, porque efectivamente esas gotitas contaminadas con virus se depositan en el suelo o bien en mesas o cualquier otro mueble que esté cercano a la emisión, y pueden durar ahí, depende del material, entre unas pocas horas a varios días. Hay algunos hay algún tipo de materiales que dura poco, ¿no? 12, 14, 15 horas, y en otros hasta 3, 4, 5 y hasta 9 días en algunos casos. Los contagios pueden ocurrir cuando la persona toca esa superficie contaminada y después se toca directamente la boca, la nariz y los ojos. Hemos descubierto que nos tocamos con frecuencia la cara, ¿verdad? Pues bueno, parece ser que eso es verdad. La transmisión Juan, no ha sido... Perdón, Juan, ¿sí? vamos un poco mal de tiempo. Sí, bueno, pues voy a ir muy rápido ya. Intenta un poco más. Sí, bueno, simplemente cosas telegráficas. Se ha hablado de la temperatura y la humedad. Pues miren ustedes, sí que parece que el virus se transmite mejor cuando hay temperaturas altas, más altas y humedad baja. Y peor con temperatura y humedades más altas. Ese es un criterio general. Todavía está un poco en debate. Hay un estudio que han hecho los chinos en varias ciudades, bueno, parece que efectivamente hay datos que apuntan en esa dirección. Los espacios cerrados se transmiten mejor y en los abiertos peor. No hay transmisión por vía sexual ni vertical. Este virus se ha demostrado que se transmite a los felinos, gatos y felinos silvestres, y también a los hurones y bisones. A los perros parece que se transmite poco, no tiene poca capacidad, y a otras especies no se ha demostrado. Lo que no se ha demostrado es que hay transmisión de los animales a las personas por el momento. Por eso, esto lo voy a pasar, porque ya todo el mundo lo sabe, con las medidas de higiene y prevención que se derivan de lo que acabo de decir. Lavarse las manos con jabón frío. ¿Quién iba a decir que lo vas a poner? Pues es muy eficaz. Evitar las superficies contaminadas por el virus, por personas infectadas, guantes, desinfectantes, los utensilios y suelo, ya saben, energía diluida, ozono, rayos ultravioletas. Eso hay para ustedes una gran oportunidad porque hay que descontaminar muchas zonas durante un periodo y entonces cualquiera de esos sistemas son válidos. ¿Por qué se recomienda los 2 metros de distancia recomendada? Bueno, pues esto es un acuerdo, es una observación que se ha considerado es una medida de seguridad, ni más ni menos. El uso de mascarillas higiénicas previene que los infectados contagien a las sanas, recomendable en espacios cerrados, ahora obligatorio en transportes públicos. Y las más eficaces, las que controlan el virus a la entrada, sobre todo son estas que tienen filtros, la FFP2 y la FFP3. Eso están recomendados solo para los sanitarios y de policía. Y el resto, los sanitarios, claro, fíjense ustedes, hemos tenido 45.000 sanitarios infectados. Hoy hay una noticia de muerte de 3 médicos. Es decir, ha sido terrible para la medicina y la enfermería, sobre todo, ¿no? Y por eso, ¿por qué? Porque no ha habido disponibilidad de equipos de protección individual, buzos, gafas, pantallas, mascarillas. En fin, hay que tener también protocolos, ellos tienen un protocolo específico para quitarse y ponérselo, todo esto, entrenamientos previos, en fin, es un poco complicada. Y las vacunas, miren ustedes, no voy a hablar mucho porque no hay tiempo, pero simplemente decirles que es un sistema el más eficaz. El proceso de disponibilidad de la vacuna es un proceso complejo, diseño, fabricación, demostración de eficacia y de seguridad, y sobre todo el punto 5, el que las agencias reguladoras autoricen o no. La Agencia Española de Medicamento, la Agencia Europea, la FDA americana, la Agencia de los chinos, etcétera, etcétera. Es un proceso prolongado de meses o años
pero esto por razones sanitarias se puede, por razones de urgencia, se puede reducir. Miren ustedes, se habla mucho quién va a tener vacunas. Yo lo tengo muy claro. Van a ser, lo primero, los chinos, que tienen 5 prototipos ya que están probando en humanos. Y van a tener resultados en un tiempo breve. Pero claro, los norteamericanos no se van a quedar atrás, porque evidentemente también hay muchos grupos ahí que están trabajando y hay una rivalidad entre ellos. Sería un gran logro disponer de vacunas, sobre todo para prevenir esa teórica nueva oleada que pudiera aparecer, que tampoco es segura, pero bueno, la gente habla de eso, ¿no? Bueno, esto lo conoce usted ya, cómo ha entrado el virus en España. Solamente hay un dato, Estamos hablando de enero, febrero. No, los franceses están descubriendo casos ya de personas que se han expresado la enfermedad en el mes de diciembre. Y posiblemente yo me atrevería a decir hasta noviembre también. Así que si alguien ha viajado a China y tuvo una enfermedad que no quedó clara, porque entonces no se sabía que podía estar por aquí, pues al final podría ser producida esta enfermedad, ¿no? Bueno, las medidas que se han tomado las conocen ustedes ya. Y quizás todo lo que ha ocurrido, el tema sanitario, el decreto de alarma y confinamiento, ya estamos en él todavía. La tendencia de remisión, esto ahora mi compañero Ignacio de Blas lo va a explicar claramente, está claro en revisión, ¿verdad? Y la desescalada esa que estamos ahora, el retorno a la normalidad, pues también. Miren ustedes, esta segunda oleada, probabilidad de que ocurra. No es seguro que vaya a ocurrir, todo el mundo habla de ello, pero no es seguro. Pero no se puede descartar. ¿Por qué? Porque puede quedar reservorios en el país después del verano o porque lleguen personas infectadas de otros países. Si ocurriera esto, de todas formas, mi opinión personal es que será mucho menos grave que la actual, porque los infectados, si el virus no muta, estarán inmunes y considerarán una parte de la barrera. Hay gran disposición también de poner, vamos a tener seguro antivirales para esa fecha aprobados. Y probablemente, fíjese usted lo que me atrevo a decir, no habrá más de una vacuna aprobada antes del final de año. Ya lo verán ustedes. El sistema sanitario está preparado, tras la experiencia que han sufrido, y un conocimiento mayor del virus y de sus efectos. Con lo cual, las 4 fases ya las conocen ustedes ya, vamos a hablar, con lo que consiste cada una, porque son muy detalladas, y hay un debate, todo el mundo quiere. Se está iniciando una carrera un poco que no tiene mucho sentido, según mi opinión, porque es el periodo más complejo, quiero dejarlo claro, porque hay que armonizar la normalidad socioeconómica con el control de la epidemia. Hay que evitar rebrotes. Debe ser un proceso gradual, no precipitado. Es que parece que se ha hecho una carrera por ser los primeros. Eso no tiene ningún sentido y debe ser reversible. Y es necesario trazar los nuevos contagios, estudiar uno por uno. Se han sido contagios sanitarios, de intrafamiliares, trabajos esenciales. Y esto deben ser analizados, esos que llaman los rastreadores, ¿verdad?, para que cada uno seamos capaces de detectar quiénes y dónde están. Si se cumplen estos criterios, miren ustedes, al final de julio la epidemia habrá remitido de una manera muy sensible, a nuestro compañero Nacho Blas que nos cuenta. Y por último ya, recomendaciones. Mire usted, yo siempre he defendido, y está dirigido a ustedes los empresarios, que hay que liberalizar la disponibilidad de los tests. Ustedes tienen que tener la posibilidad de analizar a todos sus empleados. ¿Cuál será la prueba? La PCR es la que está indicada. Y opcionalmente también las técnicas de anticuerpos, de detección de anticuerpos, para saber quién está inmunizado. Es una inversión recuperable, porque fíjense ustedes, la Unión Europea, las ayudas que va a proporcionar van a estar relacionadas en primer lugar prioritariamente a aquellos gastos que se relacionan con el control de la epidemia. Por supuesto, ustedes tendrían que analizar, comunicar a la autoridad sanitaria los análisis realizados y sobre todo los positivos, pero yo si tuviera una empresa, desde luego, lo primero que quería sería, antes de abrir, analizar a los trabajadores, porque si se ocurre uno al día siguiente, pues es que voy a quedar sin la mitad de los empleados. Y después ya, pues hombre, mire ustedes, responsabilidad social, convertir la crisis en una oportunidad, y hay muchas posibilidades de hacerlo, después en las preguntas podemos verlo. Eso va a mejorar, puede ser utilizado para mejorar la imagen de la empresa, apostar por las nuevas tecnologías de información y comunicación, el teletrabajo es un gran desafío que tenemos por delante, y sobre todo algo muy importante, miren ustedes, ahorrar viajes y reuniones, porque ahora hemos visto que estos sistemas nos pueden ayudar mucho a resolver muchas cuestiones. Muchas gracias. Y perdón por alargarme un poco el tiempo. Antonio, sé que vas mal de tiempo. ¿Prefieres ser tú el segundo? Sí, casi mejor, sí. Vale, si no os importa. Vale, pues si no le importa a Nacho, vale. No, es que sí, Antonio tiene que irse a hacer una operación a las 11:30, entonces vale. Por eso disculparnos que nos saltemos el orden,
pero casi así le liberamos lo antes posible. Gracias, Antonio. Pues puedes empezar. Sí, bueno, voy a ser un poco más breve que el profesor Badiola. Bueno, yo soy cirujano, fundamentalmente mi trabajo es clínico, yo trato a la gente, opero a la gente en mi caso, pero tengo también la vertiente que es indisoluble de docente y de investigador. Dirijo un grupo de investigación multidisciplinar compuesto por ingenieros, cirujanos, patólogos, hemos tenido veterinarios, hemos trabajado mucho en veterinaria y quizás lo que caracteriza a nuestro grupo, no sé si por nuestra profesión o porque la profesión nos ha modelado, es digamos, la agilidad de reflejos. Nosotros no nos dedicamos a la epidemiología, ni a la inmunología, ni a la microbiología, ni virología, evidentemente. Pero sí que somos capaces de reaccionar ante cualquier reto. Y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón nos propuso un reto a todos los grupos de investigación en el cual intentáramos buscar soluciones. En nuestro caso sería a evitar que el virus se distribuyera en nuestro hospital, porque nuestro hospital, no sé si la gente es consciente, ha sido un auténtico caos, un auténtico desastre. Ha habido 5, 6, 7 plantas enteras dedicadas al COVID. Hemos tenido más de 200 pacientes, más de casi 100 pacientes en cuidados intensivos. Nuestro trabajo de cirugía se ha visto totalmente alterado. Se nos ha acumulado la lista de espera de tumores, que ahora es cuando va a empezar nuestro trabajo. Hemos trabajado de intensivistas, no solo de cirujanos, hemos estado haciendo trabajos de médicos. Bueno, pero a lo que iba. Bueno, pues nuestro grupo de investigación, compuesto también por ingenieros, sobre todo ingenieros de diseño, se dedicó a buscar soluciones y la solución más perentoria que teníamos, el problema más grave que teníamos era la búsqueda de protección respiratoria. Hemos tenido que buscar soluciones para la protección respiratoria, fundamentalmente mascarillas. Tengo bueno, alguna fotografía, pero bueno, yo creo que voy a pasar de ellas. Para ello necesitamos a la industria. Yo creo que la industria tiene un papel fundamental y el contacto con la industria de los investigadores es fundamental, porque nosotros hacemos investigación aplicada que debería de acabar en un producto, si no patentable, sí fabricable y extendible a toda la sociedad. Nos hemos puesto en contacto con, no decenas, pero sí un montón de empresas aragonesas y de fuera de Aragón que nos están fabricando prototipos, están fabricando sistemas de protección. Ahora afortunadamente ya pueden estar saliendo ya incluso al mercado y van a aportar una gran solución al problema de la diseminación del virus. Esto es un ejemplo de cómo una investigación aplicada puede acabar y todo esto de forma muy rápida, en una solución a un problema que se nos plantea a los clínicos. Porque, claro, a todos nos ha cogido, no solo a los políticos les ha cogido un poco fuera de juego, sino que a nosotros también nos ha cogido fuera de juego. Y yo creo que las empresas tienen una enorme posibilidad de desarrollo de sistemas de lucha contra el COVID, desde sistemas de aseptización de locales. Me estoy imaginando en este momento cómo aseptizar un autobús municipal, cómo aseptizar un cine o un bar. Si encontramos la forma de poder aseptizar por vía de sistemas de aerosoles, lo que fuera, etcétera, etcétera, podemos hacer los estudios digamos, investigación básica de virológicos y apelo al laboratorio de máxima protección que tiene el profesor Badiola, que yo creo que hay que darle mucho uso para hacer estos estudios. Las posibilidades de la industria son tremendas, son fundamentales. Y claro, necesitamos un foro de contacto entre los investigadores y la industria. Por eso estoy ansioso por esperar las preguntas de los empresarios. Y actualmente nuestro foro es el Instituto de Investigación Sanitaria, pero yo creo que necesitaríamos tener más foros de contacto, más posibilidades de que ellos conozcan lo que los investigadores hacemos y de que nosotros conozcamos las posibilidades de la industria, porque yo realmente no soy empresario, no me dedico a fabricar cosas, pero sí
Por ejemplo, el programa de televisión de Cómo se hace, a mí me encanta ese programa y siempre me lo pongo. Y es una forma de saber cómo funcionan las cosas en el mundo real. Por eso, ya termino. Yo creo que este foro es fundamental para conocernos, investigadores y clínicos y empresarios, y para todos juntos intentar llegar a una misma finalidad que no es poco menos que acabar con esta epidemia de la forma que sea, o por lo menos que nos cause las menos bajas posibles. Bien, y yo creo que con esto ya esperamos a las preguntas. Pues muchas gracias, doctor. Nacho, doctor de Blas, me cuesta decirte doctor de Blas porque ha sido alumno mío. Tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Pilar. Voy compartiendo la pantalla. Perdonad que antes estuviera masticando, pero me tenía que tomar una pastilla para la tos porque ayer tuve 8 horas y media de clase y eso se hace duro. Voy un poquitín rápidamente, a ver si me ajusto al tiempo, hablar un poco de la evolución de la epidemia en España, también hablaré de cómo va a evolucionar en Aragón, ya que estamos aquí, y los convocantes son el Gobierno de Aragón y el Instituto de Fomento. Y luego comentar algunas cosas acerca de algunos factores de riesgo y algunos efectos a medio plazo de la COVID que puede tener, sobre todo a nivel empresarial. Entonces, por una parte, en primer lugar, les presento una serie de curvas. Voy a comparar los datos de 4 países. Italia, ya que fue el primero así más importante en Europa, aunque ahora Bélgica está encabezando. España, lógicamente, con la línea roja. Alemania, porque es un modelo a seguir, por lo que dice en todo el mundo, está conteniendo muy bien la epidemia. Y, por último, Estados Unidos, que es de los últimos en incorporarse a la carrera, aunque realmente los casos se detectaron antes en Estados Unidos, el primer caso en Estados Unidos que en Europa. En relación a lo que comentaba antes Juan, de hecho, en Francia, estas curvas las suelo hacer todos los días y las comparto con una serie de colegas a través de WhatsApp y luego las cuelgo en la página web, la pongo ahí abajo. Meto también a Francia y a Reino Unido, pero para no liarlo mucho lo acorto. El otro día comentaba que el primer caso se está suponiendo que puede ser incluso en octubre en Francia, de unos atletas militares que habían estado en los Juegos Mundiales Militares, precisamente en Wuhan, en octubre. O sea que es posible que incluso todavía antes hubiera casos. Aquí les voy a presentar las gráficas. He hecho una serie de ajustes para poder compararlo bien. Por un lado, que esté ajustado por los casos o las muertes por millón de habitantes, para que estemos todos en igualdad de condiciones, para trabajar con frecuencias relativas y no absolutas. Y por otro lado, marcando el inicio de la epidemia, no en el primer caso, porque puede haber estado latente durante mucho tiempo la epidemia hasta empezar a despegar, y lo he marcado el día 1 de las gráficas para estar todos en igualdad de condiciones, el día que se alcanzaba el primer caso por millón de habitantes. O sea, en España cuando tengamos 46 millones, Estados Unidos 360, etc. Y aquí vemos más o menos que la prevalencia acumulada de los casos totales, pues España realmente no nos gana a nadie, de países de un tamaño normal. Evidentemente creo que San Marino y Andorra están por delante nuestros, y os digo que Bélgica nos va a alcanzar en breve. Vemos que ya estamos en la fase sigmoidea, es una curva que sigue una función de Gompertz y el objetivo es que se quede horizontal, una situación horizontal. Vemos que tanto España como Alemania en verde ya estamos cerca de ese objetivo y que Estados Unidos está bastante lejos del mismo. Si en lugar de tener en cuenta todos los casos que se acumulan, miramos solamente los que están activos en este momento, los que no están todavía con enfermedad o al menos infectados, vemos que las curvas, en este caso va a ser una curva que va a tener una fase de subida, como hemos visto ya, y empezar a bajar. Y aquí en España hemos de decir que empezamos a bajar bastante pronto, incluso antes que Italia, que empezaron antes que nosotros. Alemania ha reaccionado muy rápidamente y Estados Unidos sigue creciendo, no sabemos dónde parará. Realmente en Estados Unidos va a fases porque empezó por Nueva York con una incidencia bestial, y se ha ido propagando por el resto de Estados Unidos, con lo cual las curvas son un poco difíciles de interpretar porque son la suma de varias curvas. Es como si hiciéramos todo Europa de golpe, entonces es difícil de interpretar. Aquí vemos las incidencias diarias, los números de casos que ha habido cada día. Vemos que España sufrió particularmente finales de marzo, tuvimos bastantes problemas, pero hemos compensado. Se ve mucha subida y bajada, esto es por el efecto del fin de semana. Cuando hay un puente, cuando hay un fin de semana,
disminuye el número de casos descritos, disminuye la capacidad administrativa para notificarlo, también la capacidad de los laboratorios, y ese aspecto en dientes de sierra es difícil de interpretar. Por eso os pongo una gráfica que está suavizada, está promediado con una media móvil de 7 días, y aquí vemos que básicamente Alemania hace una semana avisaba de que ellos estaban pendientes de que el rebrote podía ser incluso en julio, y empezamos a ver que empieza a apuntar una ligera subida. No me atrevería todavía a decir que eso es así, pero en Alemania Doster está bastante preocupado. En Estados Unidos, les digo, son continuas curvas que se van sumando, estados que se van sumando al problema. En España vamos muy bien, tuvimos un pequeño parón que coincidió más o menos con la vuelta al trabajo después de Semana Santa. Hemos vuelto a recuperar esta bajada y ahora tenemos una pequeña meseta desde que empezaron a salir los niños a la calle, y habrá que confirmar si esto es así o sigue bajando. Ha pasado algo similar en Italia, coincidió también con la salida a las calles. Si hablamos de mortalidad, también lideramos el ranking de estas 4 categorías. Estados Unidos todavía no nos ha alcanzado, es previsible que lo pueda hacer, pero también depende mucho de la cantidad de casos que se reporten. Alemania está muy baja, pero parece ser que no ha notificado los muertos en las residencias. Inglaterra y Francia estaban por debajo, pero los notificaron, los hizo una actualización retrospectiva, entonces las gráficas cambian continuamente. Mortalidad diaria, como vemos, también es un caos, pero también es un buen indicador de cómo evoluciona la enfermedad. Es un indicador demorado, o sea, va retrasado como unos 7 días con respecto, 7-10 días con respecto a los casos incidentes, los nuevos casos, y si lo suavizamos para verlo mejor, vemos que aquí sí que fue muy rápida la epidemia. Se confirma que la propagación en España fue excesivamente rápida, probablemente por no tomar medidas a tiempo, cosa que Alemania consiguió controlar. Y posteriormente las medidas parece que están funcionando. De hecho, España e Italia han sido los países que más en serio se han tomado el confinamiento, y viendo nuestras calles habrá que pensar cómo ha sido el resto de los sitios. Y si ha llegado, más o menos estamos controlando. Italia ha entrado en una fase estable, no consigue bajarlo, que depende también de esa fase estable que está en cuanto a la incidencia. De forma resumida, les pongo esta gráfica, la verán similar en el Heraldo de Aragón, la preparamos conjuntamente cuando la diseñamos, yo la estaba usando un poquitín antes, y básicamente vemos por un lado esta curva punteada corresponde a los casos activos, y vemos que está en franca bajada. Vemos la línea roja correspondería a los casos notificados, nuevos casos. Aquí hay una zona punteada que corresponde a un ajuste de datos que hizo el Ministerio, y para evitar esos valores anómalos, incluso que salían valores negativos, he hecho una especie como de homogeneización del resultado, lo estandarizado. En verde son las barras correspondientes a los recuperados y en gris oscuro son los muertos. Vemos que el objetivo, para que esta curva de prevalencia puntual vaya bajando, de casos activos, el objetivo es que ven que cuando las líneas rojas de incidencia se solapa con las barras, quiere decir que tenemos menos casos nuevos que casos resueltos. Cuando digo casos resueltos me refiero a recuperados y fallecidos, resolución positiva y negativa, afortunadamente más positiva que negativa, y vamos viendo cómo esto va bajando. Ese pequeño repunte todavía no lo tengo muy claro. Ya les digo que esto no es un modelo predictivo, solamente esto es comentar a posteriori lo que está pasando y ver si esa tendencia se puede confirmar. Como les decía, en Aragón he preparado unas gráficas basadas en los datos que ofrece el Gobierno de Aragón, que realmente son muy detallados y presentan unos informes que da gusto leer. Y aquí lo que les he hecho es una representación, en primer lugar, de los casos declarados. Al principio ya vemos que seguimos la misma tendencia que España, y ven que esa gráfica se bifurca, con una gráfica punteada en amarillo y una en rojo, corresponde a un cambio de criterio diagnóstico a partir del 16 de abril, en el cual se decidió que también entraban en juego los las pruebas serológicas rápidas. Después, posteriormente, se decidió retirar, o sea, el Ministerio ha cambiado de opinión un par de veces, pero yo he mantenido la gráfica por separado para que vean que, en principio, si seguimos la metodología, la de los criterios continuos, vemos que baja la epidemia, pero si tenemos en cuenta el uso de pruebas serológicas rápidas, pues vemos que aquí hay una gran variedad de casos que son a posteriori, o sea, son pasados en muchos casos. Normalmente se aplica la prueba serológica rápida, sale a positivo, se hace una PCR para confirmarlo. Otro indicador muy bueno, que también está retrasado, es el de los hospitalizados, y vemos que la curva más o menos coincide y va bajando, eso es bueno.
Y la mortalidad también es importante tenerla. Podríamos hacer también gráficas de pacientes en UCI, etcétera, pero lo que es la indicación de hospitalizados yo creo que es unos criterios más ajustados sobre la evolución de la epidemia, pero va con 15 días de retraso aproximadamente. Ese sería el resumen para Aragón. Vemos que vamos bastante bien. Ese es un caso que se declararon un montón de altas en el mismo día que habían ocurrido en días anteriores, una actualización de datos, pero en principio vamos por el buen camino. Sobre los factores, decirles, les va a contar, seguro que mis compañeros de infecciosa, si lo ven, recordarán esto enseguida, el esquema de Sniesco, publicado ya en 1974, donde dice que hay una trilogía del hospedador, el patógeno y el ambiente, y el grado de interacción entre ambos es lo que da la probabilidad de que tengamos más o menos probabilidad de tener una enfermedad o que sea más o menos grave. En cuanto a esos factores individuales referidos al hospedador, en este caso a los humanos, aunque no solo, como ha comentado Juan, por un lado está la edad. Es una enfermedad que, aunque la infección parece que es similar, la prevalencia de infección puede ser más o menos similar en todas las edades, sí que es mucho más marcado lo que son la enfermedad, la posibilidad de sufrir síntomas en personas mayores de 70 años y muy inferior en los menores de 20. Y va a partir de los 35-40 años, va subiendo hasta los 70, hasta alcanzar niveles de gravedad, tanto a nivel de prevalencia de enfermedad como de letalidad. Otro factor importante que se ha descrito es el sexo. Parece ser que los hombres, aunque la probabilidad de infección es similar que las mujeres, los hombres tenemos más riesgo de padecer síntomas y de fallecer posteriormente. También se ha hablado de los factores que están relacionados con enfermedades previas. Hay dos concretamente que estaban relacionados con los receptores AC2, los receptores de la enzima convertida en angiotensina, comentaba Juan, el doctor Badiola, que son la hipertensión y la diabetes tipo 2. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque puede estar afectando a la capacidad, a una mayor susceptibilidad a la infección. Y hay un factor que se está describiendo últimamente, y hay varias publicaciones acerca del posible papel racial que puede tener. En España, evidentemente, somos muy uniformes en ese sentido, pues es difícil de establecer esa conclusión. Se ha hablado del papel de los hispanos, o sea, de mediterráneo, de italianos, españoles, en que tengamos más susceptibilidad o hay algún factor que nos predisponga a la enfermedad, para explicar la alta prevalencia e incidencia en Italia y en España, cosa que no ha ocurrido ni en Grecia ni en Portugal, luego comentaré. Y ahora en Inglaterra y concretamente más en Estados Unidos hay varios estudios donde demuestran que los hispanos y los negros tienen el doble de prevalencia que blancos y asiáticos. No sabemos muy bien si es por una predisposición genética o realmente es por un tema de relaciones sociales y más, los factores poblacionales que veremos. Y ha salido alguna publicación sobre el posible papel protector de la nicotina, del tabaco, ya que se ha detectado en algunos estudios, yo creo que están bastante sesgados, acerca de que los fumadores tienen bastante menor prevalencia de enfermedad. No es que animar a fumar, la OMS recomienda no fumar, en cualquier enfermedad respiratoria es contraproducente, pero hay algún estudio al respecto. A nivel poblacional, decirles que es importante tener en cuenta cómo está distribuida la población en las edades. Sabemos que la edad es un factor de riesgo y si comparamos, por ejemplo, estas gráficas que preparé hace unos cuantos días, de la pirámide poblacional de España con respecto a la pirámide poblacional de China, ven que en España es una población mucho más envejecida, menos joven, más que una pirámide, es casi un champiñón, es casi lo contrario, mientras que en China vemos en la línea solapada que es bastante una población más joven y con menos personas mayores, que son las más susceptibles. Ponderando los datos, estandarizando los datos, vemos que no es suficiente para explicar ese mayor impacto de la enfermedad en España o en Italia, que el perfil de Italia es muy similar. Habría que pensar en que tenemos más relaciones familiares, personales, nuestras relaciones sociales son más próximas, y además también un factor importante de tipo económico, debido a las pensiones que tienen nuestros jubilados, pues muchas veces las personas mayores tienen que vivir con sus hijos o con sus nietos, hay muchas familias multigeneracionales, con lo cual la transmisión de niños que son superportadores, supercontagiadores y mayores, personas mayores de 70, puede ser un factor de riesgo importante. También, evidentemente, se ha hablado mucho acerca de nuestro gran espíritu festivo, y luego mucho que nos gusta el contacto personal, la fiesta y demás, cosa que
nos va a costar mucho para mantener esa distancia física que en otros países es algo casi natural, o sea, tiene un espacio personal que es difícil de invadir y eso hace que también de forma social la transmisión se haya reducido en algunos países. Y también decir el factor de riesgo que supone ser un personal sanitario que han estado en primera línea de batalla y que allí la prevalencia de infección ha sido muy superior al resto de otras profesiones, aunque también hay que tener en cuenta personas que trabajan de cara al público, pues personas que atienden en supermercados, farmacias, etcétera, que también es importante. En cuanto a factores relacionados con el patógeno, bueno, Juan ha contado bastante, yo decirles una cosa importante y es que el patógeno, estos virus RNA tienen una cierta propensión a modificar su contenido genético, ¿no? Esto ya no lo contó Pilar cuando era estudiante suyo, todo el tema de las mutaciones y demás. Y tenemos experiencia previa con otros coronavirus animales, como puede ser el de la gastroenteritis transmisible porcina, que lo conocemos desde los años 40, o sea, a finales de los 40, y sabemos perfectamente que esas mutaciones en algunos casos pueden conducir incluso a crear un nuevo virus que sea completamente diferente. Es el caso del coronavirus respiratorio porcino, que es una mutación de la gastroenteritis transmisible que aparece casi 40 años después y que curiosamente cambia completamente el perfil de la enfermedad, pasa de ser una enfermedad entérica a ser una enfermedad respiratoria. Además, cambia la patogenicidad, es muy poco patógeno, pero mantiene la inmunogenicidad. Es decir, que los animales, los cerdos infectados con este virus, están protegidos frente al virus gastroentérico, que es más peligroso. Y hay que decirles que aquí, a pesar de no tiene tanta capacidad de mutación como el virus de la gripe, por ejemplo, pero el virus de la gastroenteritis transmisible mantiene un único serotipo desde hace más de 80 años. Aquí tenemos el SARS-CoV-2 con las mutaciones que han descrito. Hay algunos puntos donde sufren bastantes mutaciones y en otros que apenas han descrito mutaciones. Hay unas páginas web muy buenas, la de NextStrain, donde se ve toda la evolución de las mutaciones a lo largo de los distintos países y a lo largo del tiempo. Otro mecanismo importante de los virus RNA es la capacidad de recombinarse no solamente con virus de la misma especie, sino con otros virus. Tenemos un ejemplo, es intercambiar parte del material genético. El coronavirus canino tipo 2B es una recombinación del 2A con el virus de la gastroenteritis transmisible porcina, o sea, de dos especies distintas. Y hay un fenómeno también importante que hemos observado en coronavirus porcinos, que es el de la diarrea epidémica porcina, que lo conocemos de los años 70, pues hace relativamente poco, hace en 2013, coincidiendo con el MERS, se detectó unas nuevas cepas que se llaman S-indel, que han sufrido una inserción y delección del gen que codifica precisamente la proteína S, la spike, las espículas que forman la corona del virus. Hay una descripción en Estados Unidos reciente sobre una delección en el virus del SARS-CoV-2, ya lo han detectado y parece que está propagándose en varios sitios, de una delección de 81 pares de bases, que parece que disminuye la patogenicidad y que esa fue la misma delección que observaron en SARS-CoV-1 y que condujo a la desaparición del virus, con lo cual a lo mejor ni siquiera tenemos que esperar a la segunda oleada que comentaba. Otra cosa importante es la posibilidad de que haya inmunidad cruzada. Voy fuera de tiempo. Ya se ha demostrado que hay inmunidad cruzada de SARS-CoV-1 con otros coronavirus humanos, por ejemplo el OC43 o que es también un metacoronavirus. Y se ha hablado también, si son por encima, la posible efecto de la vacuna de la tuberculosis basada en el bacilo de Calmette-Guerin, que es una vacuna muy antigua, pero parece ser que decían que podía estar protegiendo. De hecho, Grecia, Portugal la han mantenido y tienen valores muy bajos de la enfermedad. Sin embargo, en España sería un experimento social porque Cataluña la quitó del plan vacunal en el 74, el resto de España en el 82, pero País Vasco la mantuvo hasta el 2013, pero cuando vemos los datos realmente no hay mucha diferencia entre comunidades autónomas. Y para terminar ya, decir acerca de los factores ambientales, la temperatura alta y humedades altas con el aumento de la radiación solar, es decir, el verano, está demostrado en otros coronavirus, tanto humanos como animales, que favorece la desaparición durante la época estival. Y aquí vemos un ejemplo de los coronavirus humanos, el 229 y el NL63, que son alfa coronavirus, y los beta coronavirus, el OC43 y el HK1, que vemos que siguen una tendencia estacional claramente, que es la esperable en este virus. Y por último decir también que la contaminación es un factor importante y explicaría que algunas grandes ciudades también hubiesen tenido más problemas que otras ciudades.
Y en cuanto a efectos a medio plazo, hemos comentado disminución de la posibilidad de viajar, el tener que cambiar nuestras costumbres, y no solamente costumbres, sino a nivel empresarial, aumentar distancias, reducir aforos, con el impacto económico que ello supone, la necesidad de tener que utilizar una serie de medidas de protección en los centros de trabajo y en lugares de ocio, no solamente mascarillas, sino a lo mejor poner dispensadores de gel hidroalcohólico, etcétera, y ver que esas medidas, la adopción de esas medidas, en el caso de la gripe del año 18, de 1918, en las ciudades de Estados Unidos, en un estudio muy bonito, y es cuestión de ver una cosa de historia. Cuanto antes se ponían las medidas y durante más tiempo, menos posibilidad de que hubiera un segundo brote, en el caso de Nueva York. Si eran tardías y más o menos breves, la posibilidad de un segundo brote era alta, y si eran muy tardías y muy breves, tenías todo el primer pico y prácticamente la posibilidad del segundo pico, la segunda onda epidémica era muy baja. Eso es todo, muchas gracias. Perdón por la demora. Muchísimas gracias a todos por las interesantísimas opiniones y, bueno, más certezas más bien y datos que han ido aportando. Este es el momento, bueno, ya tenemos bastantes preguntas, tanto en el chat como en el botón preguntas y respuestas. Es el momento de formularlas. Si alguno todavía tiene alguna pregunta que hacer, también pueden pulsar el botón levantar la mano y en ese caso les daríamos paso para que lo hicieran en persona. El doctor Güemes ya ha ido contestando en el chat algunas de las preguntas que han hecho muchos de los participantes sobre el uso seguro de las piscinas, si el cloro protege, si la luz ultravioleta es eficaz o incluso el ozono. No sé si quiere añadir algo más o compartirlo con la totalidad de los presentes. Bueno, realmente todas estas medidas ya se están utilizando. Se han utilizado el ozono, el cloro, la luz ultravioleta, otros antisépticos, etcétera, etcétera. Han demostrado que son eficaces, pero claro, tenemos que saber cuándo utilizarlas y dónde utilizarlas. Por ejemplo, la luz ultravioleta la utilizamos en quirófanos todos los días. Todos nuestros materiales están guardados en armarios con luz ultravioleta. Es un plus de seguridad. Pero la penetración, como he puesto ahí en el chat, es muy poco, no llega a 1 centímetro. Entonces, a 2 centímetros, por ejemplo, una bata, he puesto un ejemplo de quirófano, no es una superficie plana, tiene un volumen y no se puede utilizar como técnica de aseptización. Es un plus de seguridad, pero en absoluto garantiza una aseptización, en absoluto. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, voy a juntar dos preguntas relativas a los test en las empresas. Raquel Sánchez pregunta por qué no pueden hacer las empresas test a sus trabajadores a través de los servicios preventivos contratados. Y Antonio Martínez dice, para Badiola, con respecto a la realización de los test en las empresas, María Fanny dice, el resultado me vale para hoy, pero no para mañana. ¿Qué protocolo sugiere teniendo en cuenta el coste y disponibilidad de los test, además de sus limitaciones de fiabilidad según el tipo de prueba? Bueno, yo ya he dicho en al final, deprisa, la parte que he expuesto sobre este asunto. Yo tengo una opinión clara, los test se tienen que liberalizar, ya están, es que no pueden estar solamente bajo el control del sistema sanitario. El sistema sanitario tiene que tener control sobre los enfermos y tal. Ya he dicho que incluso si una empresa utiliza test porque ya se le permita y quiere hacerlo, los casos debe comunicar necesariamente a la autoridad sanitaria los análisis que se han hecho de qué tipo de reactivo han empleado y sobre todo lo más importante es comunicar los positivos. ¿Para qué? Para que la autoridad sanitaria tenga un control sobre esas personas que ya, sobre todo por los análisis que se han hecho y las personas. Yo creo que no es un acierto, yo entiendo que al principio puede ser un elemento de regulación, pero en la situación actual, sobre todo en la desescalada, en la fase de escalada, es muy importante que los empresarios puedan disponer a través de los servicios que cada uno tenga, bien por las mutas o por lo que sea, la posibilidad de hacer análisis. Y repito, vamos a ver,
si uno quiere saber si el individuo está infectado, tiene que emplear un método que detecte el genoma viral. Y el genoma viral, hoy por hoy, el más fiable, lo que hoy tenemos es el aplicar una PCR, que por cierto tampoco es tan cara y tampoco es tan difícil de hacer. Sobre todo si se autoriza más laboratorios que puedan hacerlo, que yo creo que no es tan complicado, ¿no? Entonces, pienso que eso hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo, porque es la única manera, mire usted, esta persona planteaba, oiga, si yo no analizo al principio y analizo al principio la gente viene de estar confinada, esto es muy importante. Hasta ahora hay 2 meses que la gente está en su casa, hasta en su casa, mayoritariamente, excepto alguna pequeña parte de la población. Esas personas ahora van a trabajar. Bueno, ¿puede estar alguno infectado? Sí, puede estar infectado. ¿Por qué? Porque haya habido, por ejemplo, un contagio intrafamiliar. Cuando se produjo el confinamiento, habría personas que estaban infectadas, a lo mejor gente joven que tenía una sintomatología poco clara, pero hasta en su casa. Si no ha sido consciente, no se ha hecho aislamiento doméstico, ¿verdad? Y ha podido contagiar a otros miembros de la familia. Esa persona va a trabajar, muy bien, pero ¿está infectado? Puede estarlo. ¿Qué va a pasar al momento que exprese la enfermedad esa persona? Pues que el empresario tendrá que, por una parte, mandar a su casa a esta persona, por supuesto, pero además aplicando las normas que se utilizan hasta ahora, las personas que han tenido contacto con él también deben ser enviadas a su casa, a tener una cuarentena de 14 días. Entonces, bueno, es pero mera operatividad. Ahora bien, la pregunta que se hacía, oiga, ¿y puede ser que eso ocurra aunque después con los que se quedan un tiempo? Bueno, pues sí, es verdad, puede ocurrir y puede tener la misma situación, pero vamos a empezar de cero bien. Después ya lo que pueda ocurrir, pues ya veremos qué ocurre. Habrá que procurar evitar que haya contagios. Claro, esta persona puede decirme, oiga, yo puedo tomar medidas en mi empresa y puedo poner todas las dificultades para un contagio entre los propios trabajadores o con las personas que pueden venir si es una tienda o es un bar o un restaurante. Yo sí, claro, lo que no me responsabilizo es lo que después fuera de mi empresa puede hacer esta persona, que vaya a ponerse contagio en otro lado, ¿no? Eso es cierto. Pero mire usted, yo creo que todo es una cuestión, no hay situaciones absolutas. Es una cuestión de balancear el riesgo que se tiene con una actuación determinada y por el contrario el beneficio que se obtiene. Y poco a poco yo creo que la única manera porque ya he dicho al principio, es que esta fase es muy complicada, la fase de desescalada es complicada, porque cada negocio es distinto, cada situación es diferente. Por ejemplo, pues ya se ha dicho, pues los niños han perdido en la calle, bueno, pues puede ser un fuente de contagio, bueno, podría ser, ¿no? Las personas mayores, el resto de las personas pueden salir, los deportistas pueden salir, pueden contagiarse. Hombre, yo también me gustaría que también tenía unas cosas claras. La gente cree que uno se contagia tan fácil que va por la calle, pasa un señor al lado y te contagia. No, eso no es así. Se requiere un contacto estrecho durante un mínimo de tiempo. Esto es algo que hay que tener muy presente. Después, hombre, pues las medidas de las mascarillas, pues va a atenuar también, porque si una persona lleva mascarilla, pues evidentemente la persona que va a infectar, teóricamente las gotitas infectadas de virus van a quedar dentro de la mascarilla y si después hace un buen manejo, pues teóricamente no va a tener consecuencias. Y pero ahora la única manera es esto, y es ayudar también al sistema sanitario a que tenga acceso a un mayor número de personas, a hacer lo que es el rastreado, la trazabilidad de esas personas y localizar los contactos, que ahora es más fácil, porque ahora la mayor parte de la gente está en su casa. En cuanto haya gente empieza a salir, pues la situación se complica. Muchas gracias. También nos pregunta Antonio Crespo, ¿qué porcentaje de la población debe infectarse para llegar a la llamada inmunidad de rebaño? ¿Hay modelos matemáticos predictivos que indiquen cuándo podríamos llegar ahí? Eso tú, Nacho, contéstalo tú. Sí. A ver, yo los modelos no me los acabo de creer. O sea, los modelos están muy bien para entender cómo funciona una epidemia, pero para que realmente sirvan para algo, tienen que estar aplicados para una población homogénea y cerrada. No tenemos una población homogénea y cerrada, ahora sí porque estamos más o menos confinados y no hay movimiento entre provincias, es muy limitado, pero las poblaciones son muy heterogéneas. Las líneas que estamos viendo, los modelos que están haciendo para toda España no tienen ningún sentido. O sea, hacer un modelo para Zaragoza o para la zona de Zaragoza ciudad, otro para las zonas rurales, tendría un cierto sentido, pero si no, sería la suma de muchos modelos, con lo cual son modelos que son aproximaciones a la realidad bastante burdas. Que pueden permitir pensar cómo va a evolucionar, pero es como han evolucionado las epidemias de toda la vida. O
sea, eso lo sabemos perfectamente cómo están evolucionando. No hay más que mirar 100 años atrás para ver cómo ha ocurrido con la gripe española y con el SARS y con el MERS y con todas las que hemos padecido. Entonces, eso por un lado. Entonces, la capacidad predictiva te puede decir más o menos por dónde van los tiros y demás. Esos modelos sí que sirven mucho para hacer el cálculo del número reproductivo básico, el famoso R0, el R sub 0 que aparece en muchos sitios, que tiene que estar por debajo de 1. En ese caso, sí que te permiten estimar cuál es ese R0 y ver si estás cerca o no de la desaparición de la enfermedad, de la epidemia. Teniendo en cuenta el R0, hay una formulita que te permite calcular cuál es la inmunidad de rebaño, la inmunidad poblacional que se necesita para que la epidemia se extinga. Es lo que se conoce como la ley de Charles-Nichols, un premio Nobel de Medicina, y básicamente si lo calculas para un R0 que está en torno a 1,8, 1,7, que puede estar el de SARS-CoV-2, pues aproximadamente estaríamos hablando de que necesitamos entre el 50 y 60% de la población inmunizada con defensas para considerar que la enfermedad pasaría o desaparecer, que sería muy complicado, o que pasaría a un canal endémico donde veríamos más o menos el mismo comportamiento estacional del resto de coronavirus. Entonces, los modelos están bien, pero hay que tomarlos con mucha precaución. Muchas gracias. Hay dos preguntas para el doctor Güemes. Dice María, siendo paciente de LLC, debido a mis niveles inmunológicos, ¿saldría siempre negativo el test de COVID? Y otro... No tendría por qué salir negativo. Es un peligro adicional en los pacientes inmunodeprimidos, evidentemente, pero no. Usted no tiene inmunidad, la tiene un poquito más baja, digamos, pero tiene inmunidad, por supuesto. Me gustaría completar incluso puede ser vacunada, incluso podría ser vacunada. Si no tuviera inmunidad y le pusiéramos una vacuna, sería totalmente ineficaz. Incluso estos pacientes deben de recibir, igual que los pacientes trasplantados que reciben inmunosupresión, hay que vacunarlos. Sí. Yo pertenezco a dos fundaciones de hematología, la Fundación Española para el Estudio del Tratamiento de la Enfermedad de Gaucher y otras enfermedades lisomales, y también a la Fundación para el Estudio de la Hematología y la Hemoterapia en Aragón, y estas semanas pasadas he tenido la ocasión de tener un webinar para asociaciones de pacientes con esas enfermedades raras, hematológicas, y participaba la doctora Giraldo, que es una especialista en el tema, y precisamente lo que comentaba sobre los pacientes con leucemia linfoide crónica es que sí, tienen que tener especial precaución porque son pacientes de riesgo, pero podrían dar positivo, seguramente si darían positivo bajo, habría que tenerlo con cuidado, habría que repetir las pruebas seguramente para confirmar con esa consideración, y una de las recomendaciones que está haciendo es que se vacunen a esos pacientes contra enfermedades respiratorias que haya vacuna, tipo gripe, por ejemplo. Muchas gracias. Rebeca dice, ¿puede producirse un rebrote en el proceso de desescalada por las personas que pueden ser asintomáticas y cómo puede controlarse a estos asintomáticos? También pregunta en este caso para Nacho de Blas, ¿el virus puede mutar y puede hacerse más virulento? ¿En qué situación se encuentra Aragón en la pandemia? Bueno, algo de esto. A ver, la primera pregunta era sobre... A ver, que me he despistado. El rebrote con asintomáticos, evidentemente el asintomático es el problema, porque los asintomáticos son eliminadores. El periodo de latencia, es menor que el periodo de prepatencia, por lo cual no los detectamos hasta que están ya incluso contagiando. Y la periodo de incubación es más largo. Entonces ahí tenemos un problema de que tenemos portadores asintomáticos que son difíciles de controlar. Aquí el tema es hacer una trazabilidad de los contactos de individuos positivos y mantenerlos en cuarentena o en aislamiento hasta que salgan negativos, y eso hace que es la estrategia que han seguido Islandia, ha seguido Alemania o que ha seguido, por ejemplo, Asturias. Un diagnóstico precoz de los contactos de los positivos. Pero eso implica tener una red de rastreo, tener una capacidad laboratorial que hasta hace poco no teníamos. Ahora ya sí que la tenemos y se podría abordar ese tema. En cuanto a la segunda pregunta de la mutación, o era de la tercera, me he perdido. La segunda pregunta, el tema de la mutación, evidentemente el virus puede mutar, pero normalmente las mutaciones suelen ser a favor nuestro. O sea, es decir, los virus que mutan hacia versiones más virulentas, más agresivas, tienden a desaparecer de la población porque destruyen a su hospedador principal. Son más agresivos, con lo cual lo que se busca normalmente, las mutaciones que persisten en la naturaleza, es un fenómeno coevolutivo, son las que tienen más capacidad de propagarse produciendo menos daño. Siempre hay excepciones a la regla, evidentemente,
O sea, en este caso es patógeno porque has cambiado de especie y está todavía buscando el equilibrio con nosotros, pero tenemos en el pasado, por ejemplo, la segunda onda epidémica de la gripe española del 18 fue mucho más grave, la segunda y la tercera, que la primera, porque el virus por el camino mutó a una forma más virulenta. Pero es excepcional. Lo normal es que muten siempre a versiones más leves. Es lo habitual. Y no sé si quedaba alguna pregunta además. Bueno, la situación de Aragón. Sí, la situación de Aragón estamos en el promedio nacional. Empezamos muy pronto con unos casos y más o menos estamos justamente en el promedio. Algunas cosas por encima por abajo. Sí que en letalidad es de las más altas. Hasta hace una semana estuve haciendo los cálculos y la letalidad en Aragón era el 13 y pico, era la más alta de España. Sí que había diferencia, el promedio español estaba en 8, algo. Si me permites, Pilar, un momento, solamente como mensaje, yo creo que estarán de acuerdo los ponentes. Yo creo que es muy importante que nos quedemos con la idea de que los países que realmente han funcionado y han controlado mejor la pandemia, ha sido muy importante la realización de test, no solamente test rápidos, sino de test de PCR, porque es muy importante diagnosticar el virus, es decir, diagnosticar en los asintomáticos ese virus desde el principio. Hacer test masivos es fundamental. Y además de esos test masivos, tener, ayer lo oía en la radio, tener más personal preparado, porque en España parece ser que solo tenemos 500 profesionales y hay mucho más personal preparado en el sector sanitario para seguir los mapas epidemiológicos y para seguir cuáles son los posibles contagios y realizar ahí el aislamiento precisamente de esas personas. Eso es muy importante. Creo que estoy viendo en el chat que hay muchas preguntas de empresarios de qué hacemos, de qué diagnóstico. Entonces yo creo que eso tiene que quedar claro. Creo que además Juan lo ha dicho en un determinado momento, los test tienen que convertirse y liberalizarse. Entonces es muy importante que el sistema de salud tenga los resultados que se obtienen, pero es muy importante realizar estos test, tanto de la detección directamente de la gente como de la inmunidad que se haya podido producir ya una vez pasada la enfermedad y luego seguir el mapa epidemiológico. Muchas gracias. Perdón. Hay otra pregunta. ¿Podrían indicarme qué tipo de patologías previas serían las que definen la población de riesgo? La pregunta de José. Eso, nuestro amigo el médico. En riesgo. Bueno, en primer lugar, los que tengan la inmunidad afectada, pacientes con enfermedades inmunes que le supongan inmunosupresión, los pacientes que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor, no solo los pacientes trasplantados, sino pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide o incluso una psoriasis, que es una enfermedad de la piel, pacientes que por su edad tienen la inmunidad afectada, los pacientes ancianos. Otro grupo de riesgo serían los pacientes que tienen su capacidad funcional pulmonar también afectada. Hay que decir que nuestros pulmones están afectados, nos hacen un escáner y podemos permanecer asintomáticos durante mucho tiempo, pero cuando ya nos hacemos con sintomatología clínica, nuestros pulmones están prácticamente encharcados, es decir, tenemos una capacidad de recuperación bastante alta. Pero los pacientes que hayan tenido una EPOC o que sean fumadores o una neumoconiosis o cualquier otra enfermedad pulmonar tienen esa capacidad de recuperación mucho menor, evidentemente. Eso es lógico. Y que me gustaría cambiar es que, lo siento, pero es que me voy en 2 minutos, cambiar el asunto. Voy a hablar de las mascarillas. Las mascarillas, yo creo que a todo el mundo les interesa, ha habido mucha información, desinformación. ¿Y qué hay que decir? Las mascarillas son buenas para todos. Da igual, siempre es mejor tener una mascarilla, aunque sea de tela, de algodón, que nada. Siempre es mejor. No entiendo cómo se dice que no se recomiendan mascarillas. Vienen bien hasta para la contaminación. En Japón se están utilizando para todo. Por supuesto que hay que llevar mascarillas. Otra cosa es la obligatoriedad o no. Evidentemente en el hospital nosotros llevamos mascarilla, estando por los pasillos. En quirófanos, por supuesto, llevamos mascarillas. Hay diferentes grados de protección. Cuando operamos un enfermo COVID positivo, llevamos una mascarilla que se llama FFFP3, que significa que filtra partículas del tamaño casi de un virus, del tamaño de hasta
pues qué sé yo, 100, 120 angstroms. Una mascarilla no es un filtro de café, que es por tamaño, lo hace por otras reacciones físicas o reacciones químicas. Pero, por favor, si tienen que usar en su empresa una mascarilla, utilícenla sin ningún problema, o por la calle, sin ningún problema, hay que utilizar mascarillas. Y cuanto mejor sean, mejor, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Badiola. Dado que todavía se desconocen las características y duración de la inmunidad generada por este virus, ¿cree que una vacuna desarrollada tan precozmente puede ofrecer garantías suficientes de eficacia e inocuidad? Bueno, mire, la respuesta es, según mi punto de vista, el sistema de fabricación de vacunas ha mejorado de una manera espectacular en los últimos años. Antes, yo recuerdo los virus gripe cuando se hacía en embrión de huevo, ¿no? De huevo de ave, ¿no? Pero eso ya es un mundo ya abandonado. Hoy toda la ingeniería genética ha aportado enormes ventajas, hay plataformas donde se puede sustituir un antígeno por otro rápidamente. Es decir, eso ha mejorado espectacularmente y hay ya suficiente conocimiento del virus, porque además los chinos, hay que decir, se les puede criticar otras cosas, pero proporcionaron ya todas las características del virus al principio del mes de enero. Es decir, que todo el mundo ha tenido la posibilidad de disponer de ese material para poder empezar a trabajar, entre otras cosas, en hacer vacunas. Y yo creo, insisto, en este momento ya hay prototipos ya muy avanzados, en China, por supuesto, ya lo he dicho al principio, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Australia. Aquí también tenemos compañeros que están trabajando en ello. Yo creo que el problema, mire, el problema de las vacunas es fundamentalmente son dos. No es tanto el tipo de vacuna, sino es que demostrar, convencer a las agencias reguladoras que son eficaces y que son seguras. Por ejemplo, ¿a qué me refiere eficacia? Si no previenen, pues en fin, es una vacuna que no vale. Si previenen solo el 50% o el 60%, pues la gente dirá, oiga, pues vaya vacuna que me está usted ofreciendo, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, que sean seguras, que no produzcan su administración una patología en esa persona, porque entonces nadie se lo va a querer poner. Y ahí el problema es que las agencias son muy, muy, muy estrictas a la hora de dar la autorización. Y este va a ser el problema. Pero yo me pregunto una cosa, mire usted, imagínese los chinos. ¿Usted cree que si de esos 5 prototipos ellos tienen 1 o 2 que realmente tienen un nivel de eficacia relativamente alto, bastante alto, y de seguridad, por razones de urgencia y para prevenir una posible segunda o brotes u oleadas, no lo va a autorizar la agencia china? Estoy seguro que sí. ¿Y en los Estados Unidos, que tiene una guerra ya declarada con China sobre esta cuestión? Porque el primero que logre autorizar la autorización de una vacuna que sea realmente eficaz y que se demuestre que es más o menos segura, ese tiene unas perspectivas de prestigio y sobre todo el prestigio él y el país y la empresa que haya colaborado y sobre todo el futuro, imagínense desde el punto de vista económico, unas perspectivas económicas de unas ganancias verdaderamente espectaculares. Así que eso va a ocurrir. Ahora bien, el problema está ahí. Es lo estricta que sea, más o menos. El señor Trump, por ejemplo, si ustedes creen que los chinos han avanzado en una vacuna, no va a intentar que Estados Unidos también tenga la mayor brevedad. Seguro que sí. Entonces, esa es mi opinión sobre esta cuestión. Y quisiera añadir un par de cosas a lo que ha dicho nuestro compañero médico. También hay que destacar una cosa importante. Factores de riesgo es la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Parece que en esta enfermedad los datos que se tienen ya de China y de otros países es que es un problema más vascular. E incluso la mayor parte, las necropsias, las autopsias que se han hecho humanos, la mayor parte de ellos se detectan una gran tendencia a la trombosis. De manera que incluso hay una de las formas graves que es la coagulación intravascular diseminada en el que se forman miles de trombos y que pueden atentar a todo el sistema vascular capilar de los organismos. Y eso son casi prácticamente la muerte segura como se intervenga rápidamente. Y un pequeño detalle del punto de vista animal. Hoy se van a ustedes sorprender de que hay un primer gato detectado positivamente en Barcelona. No se asusten por ello. Ya sabíamos ya lo he dicho antes, que los felinos son receptivos al virus. Si se ha detectado es porque se ha buscado una enfermedad. Si no se busca, no se encuentra. Se la puede encontrar por casualidad.
¿Qué ha pasado? Pues que ya los laboratorios veterinarios están, las clínicas veterinarias, los laboratorios veterinarios están ya trabajando para tratar de detectar la enfermedad. Pero hay una cosa importante que vuelvo a repetir. No se ha demostrado hasta ahora ningún caso que se pueda decir que un gato ha transmitido la enfermedad a una persona. Muchas gracias. Y vamos terminando ya. Tengo un par de preguntas para acabar y cerramos. A ver, ¿qué opinan? Hay varias preguntas acerca de qué opinan de las medidas de desescalada, si van a ser eficaces, y también acerca del fármaco Remdesivir, como su eficacia posible como tratamiento viral. Bueno, yo digo, después te dices tú la primera, si te parece, Nacho. Yo simplemente el de Remdesivir, que es que, como yo me he referido a él, el Remdesivir parece que tiene una eficacia razonable. Lo que pasa es que los estudios que se han hecho son muy limitados poblacionalmente. Se han estudiado muy pocos pacientes y eso, claro, tiene un valor relativo. Yo creo que hay que esperar a ese estudio que ha patrocinado la Organización Mundial de la Salud, ese estudio llamado Solidaridad, ¿verdad?, en el que van a probar en miles de personas en todo el mundo. Y eso sí que tendrá valor. Y uno de los que está incluido es el Remdesivir. Y tú, Nacho, lo de escalada, si quieres, bueno, si quieres lo contesto yo, pero vamos. Vale, es una cuestión de opinión también, ¿verdad? Algunas cosas para terminar ya también les ha dicho. El tema de la escalada, fundamentalmente, yo creo que es un tema de responsabilidad de las personas de mantener la distancia física. O sea, que no nos juntemos ahora 40 en un bar, que mantengamos las distancias entre las mesas, y eso para nuestro carácter mediterráneo va a ser un poco complicado, porque tenemos todos ganas de fiesta, tenemos todos ganas de volver a ver a los amigos, a la familia, entonces eso va a ser complicado. Si lo mantuviéramos, si tuviéramos un mínimo respeto, pues la de aquel. Yo hoy escribí el otro día acerca de los residuos que van a aparecer. Ya empiezan a aparecer por las calles guantes y mascarillas por todos los sitios por el suelo. O sea, que somos un poco irresponsables en ese sentido y el momento que dejamos de ver las orejas al lobo se nos puede ir todo al traste. Vamos a acabar el verano y a lo mejor eso se compensa. Me gustaría decir que sobre el tema de vacunas y sobre diagnóstico, yo a la diferencia de Juan no confío nada en que pueda haber una vacuna a corto plazo. La experiencia que tenemos con las vacunas en coronavirus en veterinaria es bastante nefasta, se han tenido que incluso retirar. Las únicas que están funcionando son las de aves, los coronavirus aviares que causan la bronquitis infecciosa aviar se conocen desde los años 30 e incluso ahí sí que hay mutantes y se llegan a recombinar con las cepas vacunales y es un tema bastante complejo y no es la panacea universal, o sea que puede ser una medida adicional más, que podría para poblaciones de riesgo podría ser una alternativa si se llega a hacer. Para SARS no hubo, se extinguió, pero para MERS está en desarrollo desde el 2013 y no se ha terminado todavía el desarrollo de la vacuna de MERS, desde el 2013 sin desarrollar. En este caso hay más gente interesada y un mercado potencial interesante y a lo mejor están interesados en sacarlo adelante. Y en cuanto a los diagnósticos masivos, yo ahí para las empresas es una cosa que tiene que autorizar, es una decisión que tiene que autorizar el gobierno de Aragón, el Servicio de la Dirección de Salud Pública. Si no lo han hecho todavía, yo creo que hay que darles un voto de confianza en el sentido de que el diagnóstico molecular basado en PCR es muy bueno para confirmar un caso activo, pero no sirve para nada para saber si una persona está infectada o no, para ver si esa persona está inmunizada y poderla poner de cara al público o poderla juntar en espacios más reducidos. O sea, la PCR es muy buena para determinadas situaciones, pero a lo mejor para un test masivo no. Los test masivos que están haciendo, que se han hecho, por ejemplo, ahora en este momento en Andorra, se está dando la opción a toda la población, son 77.000 habitantes, y el 70% de forma voluntaria están acudiendo a hacer los test de serológicos rápidos. El problema que tenemos es que en asintomáticos la sensibilidad es desconocida y los datos que están indican que son muy bajas, con lo cual los valores predictivos positivos y negativos son bastante cuestionables. Entonces, tomar decisiones con una herramienta imperfecta yo creo que no sería el momento. Quizás, a lo mejor cuando estén las ELISAs que están en la próxima semana, sí que sea una herramienta más potente y podrá abordarse esa fase a nivel empresarial. Son más baratas y demás. Muchas gracias. Esta sí, la última, dado que hay parte de oyentes que son empresarios. Si de los estudios de seroprevalencia se dedujese que el 30% hemos estado infectados, entiendo que una segunda oleada sería menos probable y que de tener lugar sería menos dramática. Un 30% menos de personas que pueden infectar o transmitir. En esta situación hipotética, ¿consideran que por el bien de la economía sería razonable relajar las medidas
o centrarlas exclusivamente en la protección de las personas mayores? Bueno, yo si puedo... Vamos a ver, primero ese estudio que se está haciendo de prevalencia en la población española sobre 60.000 personas, no recuerdo mal, va a dar una primera información sobre cuál es el nivel de protección de personas que han pasado la enfermedad y que por lo tanto tienen un nivel de inmunológico adecuado, ¿no? Eso servirá para saber un poco en qué situación estamos. Claro, pero después, claro, es decir, lo que hay que ver es cuánto... O sea, a mí me parece que en este momento lo fundamental es saber, es poder. Esos casos, entre 700 y 800 casos diarios que se están describiendo, ¿cómo se puede bajar? ¿Y cómo se puede evitar que esos casos o similares que puedan con el futuro puedan contagiar a otras personas? Por eso se habla de ese rastreo, de esa trazabilidad que hay que hacer. Y bueno, a mí me parece una buena medida. Yo creo que en los test también, Nacho, lo que hay que hacer es combinar y desde luego, tratar de mejorar los actuales, estoy de acuerdo, porque los actuales tienen limitaciones. Todos los rápidos tienen limitaciones. Hombre, la PCR es un test bastante fiable, pero es verdad que depende en qué circunstancias se tomen, depende cómo se tome la muestra también, porque claro, puede dar situaciones, resultados diferentes. Pero en cualquier caso, la respuesta a esta pregunta que se nos hace es que, vuelvo a decir un poco lo que ya se ha dicho, ¿no? Mire, yo creo, esto de la escalada se está tomando, ya he dicho ya en mi intervención, como una especie de carrera. Y eso yo, de verdad, a ver quién es el primero, a ver quién avanza más rápido. Yo eso creo que es un error, de verdad, sinceramente. Venimos, merece la pena, después de haber estado 2 meses confinados, no tiremos por la borda lo que hemos ganado durante todo este periodo. Vamos a ir con calma, de una manera gradual, viendo que has tomado una medida, cuál es su respuesta. Es decir, has permitido a los niños salir o a otras personas salir. ¿Eso ha motivado contagios o no? En el caso de las empresas, voy a abrir los restaurantes o voy a abrir las cafeterías o voy a abrir las tiendas de lo que sea. Hombre, yo estoy seguro que la mayor parte de los empresarios han pensado mucho en estos 2 meses, cómo se podría en su negocio hacer las cosas de manera que se evitaran contagios. Ya hay bastantes, se ha hablado de las mascarillas, se ha hablado de los procesos de desinfección, se ha hablado de la separación interpersonal mínima o recomendable. Bueno, todas estas cosas, y después, claro, lo que decía Nacho tiene razón, es decir, después estamos los ciudadanos. Es que al final son los que tenemos que ayudar a que eso se realice correctamente. De poco vale que un empresario tome las medidas máximas y después los ciudadanos no colaboramos. Y aquí tenemos una forma de ser que efectivamente, como él decía, somos muy proclives a la relación personal porque somos así, ¿no? Pero eso yo creo... Ahora, también hay que decir una cosa, yo no sé si la experiencia de los demás. Cuando uno va por la calle, cuando ves una persona enfrente, esa persona casi te huye como si fueras un apestado. Y a lo mejor yo hago lo mismo, es decir, que hay como una especie de... la gente tiene miedo y está muy concienciada y muy sensibilizada. Por eso, si la gente lo está, yo creo que es muy importante recuperar la economía. El primero que estoy de acuerdo en eso soy yo. Pero tengan presente que va a ser el mes de mayo y el mes de junio, los 2 meses claves, según mi opinión. Y entonces, bueno, hay que hacer las cosas con responsabilidad, poniendo sobre la mesa todas las medidas que hay que poner. Si al principio un negocio es menos rentable, con que por lo menos cubra gastos ya sería bastante en un principio. Si después ya la situación los aforos, por ejemplo, ¿no?, que se ha discutido mucho, ¿no? Bueno, pues claro, es que no se gana igual con el aforo al 100% que con el aforo al 50%, eso es claro. Pero vamos a empezar. Es mejor empezar con calma, viendo un poco los resultados y siendo todo el mundo responsable. Las administraciones también, por supuesto, y los ciudadanos y los empresarios. Pues muchas gracias por participar, a todos los oyentes por esta gran cantidad de preguntas. Yo voy a hacer solo un par de aclaraciones más acerca de los test de las empresas, que muchas en el Departamento de Industria llaman continuamente a aclarar que las empresas sí pueden hacer tests, pero tienen que pedir una autorización previa a la Dirección General de Sanidad, ¿vale? O sea, se tienen que dirigir allí primero para que de algún modo también estén todas estas pruebas controladas. Respecto
contacto, al facilitar el contacto entre las empresas y las investigaciones que ha propuesto el doctor Güemes y que también veo en el chat que nos lo están proponiendo al IAF, vas a aclararles que precisamente desde el mes de febrero aquí en el IAF pusimos en marcha el laboratorio de la innovación en el que periódicamente tenemos encuentros entre empresarios e investigadores. Cierto es que lo habíamos puesto en marcha con la Facultad de Empresas, pero que también ese laboratorio está ahora mismo activo precisamente para aclarar ideas y poner en contacto dudas de las empresas con otro tipo de investigadores. Y también, para responder al chat, que estos vídeos y otros de los que hacemos cada mañana los tienen colgados en la página del IAF y en la de aragonempresa.com. Muchas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más, Pilar, o despediros. Yo agradeceros enormemente vuestra participación y vuestras aportaciones. Bueno, yo sí quería decir una cosa, que, en fin, tenemos en Aragón la suerte de tener una universidad muy potente y que precisamente la potencia no solamente se demuestra enseñando bien a nuestros estudiantes, sino la potencia investigadora. Somos una muy buena universidad con una gran capacidad de investigación. En todos los niveles ya se ha visto lo que ha comentado nuestro compañero Antonio Güemes. Quiero decir también, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de alta seguridad biológica de nivel 3, eso no lo tiene cualquiera. Algunas pruebas de funcionamiento pueden hacerse ahí. Nosotros ofrecemos dentro de una forma razonable, cuidado, también con limitaciones. Pero estoy seguro que otros sitios pueden aportar otras cuestiones similares. Utilícennos, que ahora es el momento. Sí, yo también, si me permite, quería agradecer al IAF dar esta oportunidad. Simplemente hemos querido mostrar, debido al tiempo, una pequeña muestra de la capacidad de colaboración y de que estamos ahí, que ojalá se nos utilice más. Hay otros proyectos muy aplicativos, pues está también trabajando dentro del I3A en desarrollar un robot para desinfectar hospitales. Hay un montón de proyectos relacionados también con vacunas, con tratamientos y bueno, que para cualquier duda, como siempre, los empresarios, también la sociedad, desde luego yo misma estoy a disposición de intentar ayudar o poner o contactar, pero si no, a través de nuestra oficina de transferencia de investigación de la OTRI estamos siempre a disposición tanto de las entidades públicas como de las empresas. Ese es nuestro papel y ese es nuestro gusto de poder poner en valor esta pequeña muestra que hoy estamos haciendo. Y gracias a Pilar y a Jesús y al IAF en su conjunto por darnos esta oportunidad. Y por favor transmitirle al consejero Arturo que queremos que se ponga bien y esté rápidamente con nosotros. Es una pena porque si hubiera estado él nos podría haber podríamos haberle comentado la parte clínica para que él nos explicara qué ha pasado, cómo lo ha pasado con la enfermedad. Yo también le deseo a Arturo una pronta recuperación, ¿eh? Solamente Muy bien. decir muchas gracias a la universidad por invitarnos y al IAF por darnos esta oportunidad